Al aire. Bueno, un saludo grande a todos los que nos estén viendo. Sé que no es fácil en estos días sacarle tiempo a este tipo de actividades académicas, entre las actividades de casa, laborales, con una sobreabundancia de webinars. Entonces, pues muchísimas gracias a los que nos estén viendo. Hola Iván, ¿cómo va todo? Iván, el micrófono está bloqueado. Perdón. Hola, Freddy. Bien, bien. Espero que todo vaya muy bien. Y sí, pues definitivamente ahorita hay muchos webinars, mucho contenido. Esperamos poder aportar algo más a toda esta información que se está dando. Agradeciendo la invitación, por supuesto. Yo creo que no vamos a aportar tanto, realmente la presentación de esta charla era demasiado prometedora y no creo que vayamos a llenar las expectativas. Y es que en estos días esa palabra de innovación, reinventarse, nuevos modelos de negocio se han venido gastando un poco. Los usamos tanto y quizás llenamos las expectativas del público frente a una nueva realidad. Tanto así que a mí me han preguntado, Freddy, ¿ahora cuál es el nuevo derecho de autor? Porque estamos frente a la nueva realidad o estamos en la era post-COVID. Y la respuesta siempre es no, pues las leyes no han cambiado, el régimen marcario sigue igual, el derecho de autor también, la industria del libro también, o sea, no se han creado nuevos modelos de negocio, no nos hemos volcado a una cosa supremamente innovadora, sí ha habido cambios, por supuesto, entonces las librerías, ahora es claro que necesitan un canal de venta, pero el libro se sigue vendiendo en papel, la gente sigue leyendo en papel. Por supuesto, antes existía la educación virtual, teníamos la educación mediatizada, teníamos contenidos en formato electrónico, teníamos bases de datos. Ahora lo que ha pasado es simplemente que algunos modelos que estaban empezando se empezaron a masificar. Y ahora sí nos estamos haciendo muchas preguntas de derecho de autor. ¿Cómo hago para hacer una lectura en voz alta? ¿Cómo hago para musicalizar mis contenidos? Y empezamos a tener ciertas preguntas que venían de antes, solo que ahora empiezan a hacerse con mayor fuerza porque sus modelos que estaban empezando, pues ahora empiezan a tener muchos más usuarios y los usuarios se están volcando allá. Los hábitos de lectura no han cambiado, la gente que estaba leyendo sigue leyendo, los que no eran lectores puede que todavía no sean lectores, puede que el libro ya no esté compitiendo con el, digamos que está en el ocio y el dinero de ocio se repartía en muchas actividades, puede que algunas de esas actividades ya no son viables por estos días, no decirlo en general, pero por estos días yo no puedo gastar dinero en cine, entonces puede que yo mejor me compre un libro. Entonces, esas dinámicas han cambiado un poco, pero no es que ahora haya muchísimos más lectores o que los lectores se hayan pasado a otro tipo de plataforma y el que leía papel ahora es un usuario asiduo de plataformas electrónicas y ahora ama el EPUB. Realmente fue que los cambios se vienen dando, pero vienen dándose como siempre de manera progresiva y las industrias no están cambiando de manera absoluta. Entonces, yo creo que en esta charla, no sé, Iván, tú me corregirá, pero yo creo que no vamos a mencionar un nuevo derecho, un nuevo derecho marcario, simplemente dar los tips que normalmente hay que tener en cuenta, solo que ahora estamos explorando estos nuevos mercados, estamos buscando cómo captar la atención de nuestros lectores, pues hay que tener más cuidado. No sé qué opinan. Sí, es así. O sea, lo que vamos a decir no es nada nuevo, realmente. Muchas personas ya estaban intentando incursionar en nuevos mercados, ya estaban intentando explotar las obras de diferentes formas, ya no solamente quedarse con el libro en papel desde hace muchos años. Solo que ahora pues se da la oportunidad, de pronto también los usuarios, ahora estando en casa, están más dispuestos a probar cosas nuevas, de pronto no estaban tan dispuestos a probar antes, y pues sí es bueno aprovechar esto, es bueno aprovechar para dar algunos tips, para dar algunas recomendaciones que tienen que ver con el derecho de autor, con la propiedad intelectual en general, para que las personas que ya estaban iniciando con estos nuevos proyectos y ya estaban teniendo en cuenta estas cosas, pues de pronto encuentren algo adicional que no estaban teniendo en cuenta, para que todos los que están iniciando pues puedan tenerlos en cuenta, para las personas que de pronto todavía no saben, pero a futuro planean ser editores, planean tener proyectos multimedia, transmedia en general, tengan presente cómo se relaciona la explotación de las obras con la propiedad intelectual
y que deben tener en cuenta, pues, también para en su momento, pues, seguir lo que dice la ley, ¿no? Sí, es que a mí algo que me ocurría hace unos años era que con mis alumnos en clase, mientras yo estaba hablando, ellos estaban en el celular. Y a mí me parecía que porque estaban mirando la pantalla del celular no me estaban parando a mi bola. Y luego aprendí que los chicos tienen otro tipo de atención con el que yo no me formé y ellos pueden estar mirando el celular, pueden estar hablando con el de al lado y a la vez me están parando, me están poniendo atención. Ellos estaban inmersos en el WhatsApp y de un momento a otro estaban la mano y haciendo una pregunta que tenía que ver con lo que yo estaba diciendo. Entonces, ahora le estamos llegando a un cliente diferente que está siendo bombardeado por diferentes lados. Ya no tenemos ese, o todavía lo mantenemos, pero hay un nuevo cliente que no es el que está sentado inmerso en la lectura, sino es esta persona que le gusta picar mucho. Y ahí es importante entonces hablar de obra multimedia y transmedia y cómo yo le estoy llegando con mis contenidos de diferentes maneras a este usuario que puede que esté en este momento acatando medidas de aislamiento y entonces lo tenemos en la casa, lo tenemos ahí sentadito, pero quiere que le llegue el contenido de 1000 maneras diferentes, está acostumbrado a dispersarse y a recibir la lectura. Podemos tener esa línea argumental, pero lo quiero recibir por de muchas maneras. ¿Cómo le ves los editores ahorita? Un nuevo modo de producción y difusión de contenidos. Sí, definitivamente, pues, ahora hay que, digamos, el editor tiene una labor, pues ya desde hace años lo está haciendo, incluso pues aquí seguramente entre las personas que nos están viendo, hay personas que ya tienen mucho más conocimiento que nosotros sobre el tema, de ver el potencial que tienen las obras literarias para explotarse de diferentes maneras, de ir más allá de la simple adaptación, que ya no es simplemente coger esta novela y convertirla en un libro ilustrado o convertirla en un cómic y ya, sino es ver el potencial que tiene esa obra para ser explotada de diferentes maneras, de ver que de pronto una novela puede tener una trama alternativa no vista en las novelas que puede ser convertida en cómic, que puede ser explotada en la web de alguna forma, que la forma de llegarle a sus usuarios puede ser por redes sociales a través de una campaña específica, de el uso de unas imágenes específicas, si de pronto se tiene música, se tienen videos, se tienen animaciones, es ver cómo esa obra que llega ya no es simplemente este contenido editorial, sino que ese contenido editorial tiene la posibilidad de abrirse a un montón de formatos, a un montón de adaptaciones y penetrar de muchas formas el mercado. Digamos, como ejemplo de esto, porque es que no es para nada nuevo, tenemos Star Wars. O sea, Star Wars empezó hace 30 años tal vez. Y Star Wars empezó como las películas y tienen cómics y tienen figuras y tienen todo el contenido posible. Star Wars lo tiene. O sea, en algún momento, si uno quiere un pocillo, hay un pocillo de Star Wars. Si uno quiere una camiseta, hay una camiseta de Star Wars. Y está en todo. Otro ejemplo también, Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter empezó con los libros, un exitazo. Las películas, pues también, que son éxitos mundiales. Ahora tienen sus propios parques temáticos, tienen cafés de Harry Potter, tienen esto que le venden a las personas los libros de Harry Potter de acuerdo a la casa a la que pertenecen, de acuerdo a un test que hacen las personas. Todo esto, o sea, hay que ver ya que las obras pueden ser más de lo que se ve a primera vista. Pues, y que también hay otras obras que tienen el potencial de convertirse en contenidos editoriales o convertirse en otro tipo de contenidos. O sea, qué mejor ejemplo que Piratas del Caribe. Piratas del Caribe empezó siendo una atracción en un parque de diversiones y terminó convirtiéndose en una franquicia de películas y de merchandising también. Sí, entonces ahora pues que se vean todo este potencial, pues, digamos, el editor, la editorial, tiene que tener en cuenta que si va a ser una explotación muy amplia de la obra, debe tener en cuenta algunos aspectos de la propiedad intelectual, del derecho de autor, en el momento de hacer las adaptaciones necesarias para la explotación. Entonces, por ejemplo, si se quiere convertir un libro en un libro ilustrado o en un cómic o en un webtoon,
y, digamos, de base, el autor de la obra no es el mismo dibujante, porque no es dibujante, no es ilustrador. Entonces se debe contar, primero que todo, con la autorización del autor para la transformación de la obra al formato. Y luego, pues entonces se debe tener a un ilustrador que también deberá ser reconocido como autor, porque pues la adaptación de la obra al libro ilustrado, o pues las ilustraciones en sí mismas son obras protegidas por el derecho de autor. Entonces el editor tendrá que hacer un nuevo contrato con el ilustrador en el que pues él le ceda los derechos para el uso de las ilustraciones. Si, por ejemplo, no se quiere hacer un cómic, sino que se quiere funcionar en algo más multimedia, digamos, o de base en el audiolibro, en un libro animado y narrado, o en un libro animado en el que los personajes pues tengan voces, el editor tendrá que contratar a un intérprete que se encargue de la narración del libro, que se encargue de darle voz a los personajes. Ese intérprete, pues, no es un autor, porque en el momento en que él hace la interpretación o la narración, pues no se está haciendo una transformación de la obra, pero el intérprete pues sí es titular de unos derechos conexos, que también entonces el editor tendrá que tener la titularidad, tendrá que hacer un contrato de cesión, tendrá que darle alcance a los usos que va a dar de la interpretación para ser reconocidos, y los derechos morales siempre también y los derechos conexos también tienen los derechos morales. Entonces la interpretación siempre que se use pues deberá estar acompañada del nombre del intérprete. Pues ese intérprete pues también tendrá que respetarse la forma en la que interpretó, la integridad de su interpretación. Eh, si se quiere hacer, por ejemplo, ya algo también en lo multimedia, pero ya yéndose hacia lo interactivo, se quiere hacer, por ejemplo, una aplicación móvil, o se quiere hacer un videojuego, ya sea complejo o sencillo, pues digamos, ya nos metemos en un mundo más amplio que tiene que ver mucho más con la propiedad intelectual desde diferentes aspectos, porque el videojuego puede tener primero la base de la programación, que te hace un software, entonces tendrá que hacerse un contrato para el desarrollo de software. Si te va a acompañar con música, entonces si vamos a utilizar música que ya existe, que ya se tiene, entonces tendremos que conseguir las licencias necesarias. Si se va a crear nueva música, pues entonces tendremos que contratar y hacer contratos de sesión con los músicos. Si se va a componer una canción, pues entonces con el autor de la canción, luego pues con los intérpretes de la canción. Y para el diseño de personajes, entonces también habrá ilustradores, habrá dibujantes. Sobre este tema de los videojuegos en particular, pues digamos que nuestro mercado, Colombia y bueno, la región en general, no está tan avanzada como otras, obviamente, industrias gigantes de videojuegos, y a veces se cree que no es posible hacerse este tipo de proyectos acá, pero no es del todo cierto. Aquí ya se están desarrollando videojuegos y es importante ver, por ejemplo, las alternativas que se tienen para el desarrollo a bajo costo, o bueno, pues si se tiene la capacidad, genial, entonces se podrá invertir en el videojuego, pero no es necesario tener un montón de dinero para empezar a invertir. Aquí en Colombia ya se ha empezado a invertir en videojuegos hace un par de años, y también hablando un poco pues como de ver el potencial que tienen las cosas de convertirse en una obra diferente. El juego de Rana, la Rana Criolla, pues fue convertida en un videojuego para aplicaciones, para dispositivos móviles, para celulares, para tablets. Eh, el año pasado, el anterior, llegó el primer videojuego colombiano a la tienda de PlayStation, entonces ya estaba disponible para PlayStation 4. Lo que se ve es que ya se puede entonces incursionar en mercados grandes. Eh, También pueden incluir en Steam, que es una plataforma que apoya a productores de videojuegos independientes. Creo que también vale la pena mencionar, por ejemplo, el videojuego del momento. El videojuego del momento se llama Fall Guys. Fall Guys salió a principios de este mes. Es un juego que en un par de días ya tenía más o menos unos 200.000 usuarios. ¿Y qué pasa con Fall Guys? No es un juego que requiere una inversión millonaria
como lo requieren tal vez otros juegos de, no sé, los juegos deportivos que salen cada año, el FIFA, el NBA, todos estos que salen cada año y que requieren un montón de plata porque pues van a coger las animaciones de los jugadores, se tienen que ver cada vez más realista, bueno, hay una demanda, pues el Fall Guys es un videojuego creado con un motor que, digamos, está al alcance de más usuarios de creadores independientes. El motor se llama Unity, es muy permisivo, no es tan caro. Creo que la empresa incluso tiene la intención de que se produzcan videojuegos de todo tipo y dar apoyo, ya que hay versiones de Unity, hay unas versiones pues, que están más de acuerdo a las necesidades de las personas. Y este juego, que lo pueden buscar y pueden ver, no se ve como el videojuego más complejo del mundo, pero ya ha llamado la atención de un montón de usuarios y en un mes se convirtió en el videojuego más exitoso. O sea, los días ya lo estaban jugando los youtubers más populares, los jugadores de otros videojuegos ya estaban jugándolo también, y preferían jugar eso que lo que estaban jugando habitualmente. Entonces, sí es importante ver cómo las obras se pueden convertir en un montón de cosas. Por ejemplo, seguramente algunos estarán relacionados con The Witcher. The Witcher era una novela que se convirtió en videojuego, que en ese mismo videojuego se creó un juego de cartas, entonces el juego de cartas luego se convirtió en un videojuego separado, que se puede jugar en móviles, se puede jugar en diferentes plataformas, que no son las principales. Hace como un año salió una serie de Netflix y creo que también salió un juego de mesa, que por cierto es otra de las posibilidades ahora. Ahora todo tiene un juego de mesa. Es una forma de incluir algo más interactivo. De pronto pues no podemos ir directamente a convertir una obra en un juego de mesa, pero sí incluir herramientas de gamificación, por ejemplo, que permiten que todo se haga más interactivo. Entonces uno ve que ahora salió pues The Witcher y tiene juego de mesa. Los que ven Ricky Morty tiene juego de mesa. Bueno, tiene muchos juegos de mesa. Breaking Bad tiene juego de mesa. Todo tiene juego de mesa. O sea, se ha convertido también en la alternativa para explotar. O sea, hay que ver seguramente si la obra permite convertirse en un juego de mesa. Hay que ver que a veces no es solo la obra la que se puede explotar y se puede adaptar. Muchas veces los personajes superan a la misma obra. Entonces, ese personaje que se dibujó y que gustó mucho puede explotarse en otras plataformas. Puede hacerse el videojuego más sencillo del mundo. No sé si alguna vez jugaron en el celular. Había un videojuego de Minions que simplemente había que correr y esquivar cosas. Pues ese juego también tiene una versión de Mario Bros. Y seguramente si tenemos un personaje bien diseñado y podemos crear un mundo lineal, se puede crear el videojuego de mi personaje esquivando cosas y corriendo. Se puede utilizar ese mismo personaje para darle de pronto tramas alternativas que no tienen que ver con la historia principal. Lo publicamos como un pequeño webtoon que se termine en unas cuantas viñetas, tipo Mafalda, por ejemplo, y se publique en Twitter, se publique de pronto en plataformas de streaming o en redes sociales en general, si queremos atraer a los usuarios a que consuman otro tipo de contenidos que son los principales. Si ya tenemos la novela, si ya tenemos el cómic, pues le damos estos pequeños como teasers que los atraen más hacia nuestras obras principales. Digamos, pues estas no son las únicas formas de explotar las obras. O sea, ya Freddy y explotar en general los contenidos. Ya Freddy les contará más adelante, pues cómo los contenidos también se convierten en marcas, cómo el autor se convierte en marca y cómo la editorial también pues tiene que explotar su propio nombre. Entonces yo creo que, digamos, Sí, no, señor, diga. creo que creo que hasta ahí podemos ver como las posibilidades para explotarlas, concretamente convertirlas en otras obras protegidas por el derecho de autor, pero hay que ver que no se puede uno limitar a quedarse con convertir en otras obras porque hay otras formas de explotar nuestro nombre, nuestros personajes, nuestras marcas.
Sí, totalmente cierto. A mí me parece chévere lo que usted decía, y es una obra, es mucho más que una obra. Antes se pensaba, mire, tengo el manuscrito va a sufrir un proceso editorial y luego vamos a explorar unos canales de difusión. Ahora podemos hablar es de una línea argumental, y con esa línea argumental puedo hacer muchas cosas. Yo no sabía esto de los juegos de mesa, que está chévere, y uno tiene que ver el potencial de la obra cuando está firmando el contrato. Entonces, si yo tengo el olvido que seremos, es muy posible que yo después pueda vender los derechos para adaptación cinematográfica. Entonces, esto puede ser una película, entonces vamos a negociar de una vez esa vaina. Pero puede que para un juego de mesa no. Ahora, yo veo el Chigüiro, por ejemplo, de Bardacol, que se da para gamificación, para juego de mesa, para otro tipo de productos. Entonces, sí es importante que el editor, cuando está iniciando el proceso editorial, vea que puede haber diferentes fases. Entonces, inicialmente yo estoy negociando contigo, autor, para que saquemos una publicación impresa, pero desde ya yo debo contemplar el potencial de esa obra para decirle, pero de una vez empecemos a negociar los derechos para adaptación a formato electrónico, para gamificación, para uso del personaje en aplicaciones de realidad aumentada, para uso de la línea argumental para un videojuego o lo que sea. Digamos que yo tengo que determinar, no todas las obras sirven para todo, pero algunas habrá pues que sí sirven para muchos productos, y el editor sí tiene que empezar a negociar esos derechos desde la base y no ir esperando a ver cómo que se me va presentando, porque puede que ahí la negociación sea más complicada. Entonces sí es bueno iniciar la negociación, no invertir de una vez todo, porque hay que ir testeando la obra y viendo si funciona, si le gusta al público. No voy a hacer de una vez la inversión para todos los productos, pero sí ir viendo el potencial para ver si tengo que de una vez negociar con mi autor esos derechos. Y en general lo que decía Iván, una obra puede dar para muchas cosas, pues lo vimos con la película de Van Gogh, que a partir de un intercambio de comunicaciones, de cartas y las pinturas, se hace una película. O la exposición de Jesús Abad, la exposición del fotoperiodista, que son unas fotografías que luego se hace una narrativa, se hace una exposición, la exposición del testigo, con pues una línea narrativa, y esa línea narrativa después da para llevarla. En este momento la Universidad Nacional está planeando sacar la publicación de 4 tomos con la exposición del testigo, y Netflix la llevó al cine. Entonces, de una fotografía, ¿cuántos productos puedo llegar a hacer y cómo le puedo llegar a mi público? Una pregunta frecuente es que las obras multimedia no se pueden registrar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces dicen, oiga, eso no está protegido, ¿cómo funciona? Es demasiado nuevo. Las obras multimedia son antiguas, no es una cosa que pues, nació ahorita con la pandemia. Lo único es que el registro tiene unos formularios preestablecidos y ahí no metieron la obra multimedia, lo que no quiere decir que no esté protegido. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el editor? Si yo tengo una obra compuesta por diferentes creaciones artísticas de intelectual, lo que yo debo hacer es registrarlas por separado. Si tienes música, registras la música. Si tienes el texto, registras el texto y ya. Si tienes otro tipo, si tienes una animación, vas registrando todo por separado y ahí vas a tener tu obra protegida. Si no hacen el registro, de todas formas, pues la obra multimedia como tal está protegida. Nuestra legislación, y casi la de ningún país, o diría yo que la de ningún país, exige hacer un registro para que esto esté protegido, así que yo puedo salir al aire con mi obra multimedia sin problema. El storytell, esa planeación de cómo le voy a llevar el mensaje a mis usuarios, cómo le voy a entregar una obra impresa, pero también le va a permitir con un PIN acceder en la nube a unos contenidos enriquecidos asociados a esa obra, cómo le va a permitir que a través de WhatsApp o Facebook o a través de un bot cualquiera, un chatbot, puedan interactuar con este personaje ficticio como para acercarlos. Lo que decía Iván, cómo voy jalando a la gente por diferentes productos para llevarlos a otro que sí les estoy vendiendo. Esa planeación no está protegida por nada. Si yo vi que otro editor lo hizo bien y le funcionó, yo puedo coger esa idea y reutilizarla. La idea pues es de todos. La planeación, las metodologías no son de nadie. Entonces yo eso no lo voy a registrar, simplemente lo hago bien, y si me va bien, pues lo que hago es vender mi producto. No me inventé nada nuevo. Digamos que lo transmedia, el storytell, la gamificación, pues eso no es de nadie y todo lo podemos usar. Otra cosa importante que mencionaba usted, Iván, que me pareció chévere, era cómo podemos pasar esto a marcas. Y es que yo he visto unos productos que me ha gustado mucho, y es que te venden el producto, pero me llega a la casa, no me llega solo el libro, sino cosas asociadas al libro. Entonces me llega para hacer antifaces con mis hijos,
o me llega cómo jugar con ellos, cómo hacer más atractiva la lectura, o he visto unos cursos de cocina en los que le llega a uno el libro y le llega de una vez los ingredientes para preparar la receta. Hay una alumna que está vendiendo, le vende a uno un set de cómo hacer cosas de costura, realmente no sé cuál es el término, y le llega a uno el paquetico con todo el set de costura para que uno vaya, mientras va leyendo, va practicando a diferentes tipos de bordado y cosas así. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de obra, volviendo, yo puedo pensar en una marca con la que va a ir asociado todo el merchandising, ese que voy a vender al ladito de la obra. Entonces, si veo que hay potencial para vender productos, esto que mencionaba usted de Harry Potter, de Star Wars, que uno siempre los ve grandes, pero yo puedo vender productos de cosas, de obras colombianas y van a gustar y puedo tener útiles escolares relacionados con el chigüiro, vuelvo con el mismo ejemplo. Entonces, en esos casos, si yo como editor veo que esto tiene el potencial para vender productos asociados a la obra literaria, en ese caso yo tengo que pensar en un registro marcario. Hay muchos youtubers incluso que empiezan con su canal de YouTube y ya están pensando en cómo posicionar su nombre como marca para vender cualquier cosa asociada. Entonces, si yo hablo de maquillaje, después voy a vender el maquillaje con mi nombre. Entonces, ¿cómo puedo o coger el nombre del autor con su autorización y volverlo una marca registrada? O cómo puedo volver el título original de una obra, y acá es importante intentar que los títulos sean originales y distintivos. Si no, si es una palabra banal como crepúsculo, pues no va a estar protegida por derecho de autor, pero con cierta tipografía especial, con unos colores especiales que yo le dé cierta distintividad, pues lo puedo registrar como marca asociándola a productos que yo pueda vender. El registro marcario sí cuesta, pero es necesario para que esté protegido. Entonces ahí sí yo tengo que pensar y planear muy bien. Esto efectivamente va a funcionar para vender como marca, perfecto. De una vez negocio con el autor, vamos a registrarlo y el registro marcario no va para todos los productos, sino hay una clasificación. Entonces yo puedo tener una marca de la persona A que vende ciertos productos y la misma marca, pero el dueño es la persona B que vende otro tipo de productos completamente diferentes y no genera confusión en los usuarios. En ese caso yo tengo que ver qué tipo de producto puedo vender yo asociado a mi obra. Si es literatura infantil y juvenil, pues puedo meterme en una clasificación que me permita vender libretas y útiles escolares con los personajes, con esta marca asociada. Si yo lo que quiero es mandar estas cosas de cocina, probablemente la clasificación va a ser diferente. Entonces, para la negociación no necesariamente se necesita un abogado porque los que saben qué van a hacer con la obra son los editores y los autores. Así que lo único que necesitan es hacer un contrato claro en el que esté disponible, en el que se pueda ver claramente qué vamos a hacer. Mire, vamos a empezar a volver esto un videojuego. Si no sale videojuego, pues no le pago nada. Si sale videojuego, vamos a ir de tal manera. Aclarar las cosas. El contrato no debe tener formalismos ni fórmulas sacramentales, nada. Ya para el registro marcario puede que sí sea bueno que se asesoren con un abogado, tampoco esto es una cosa súper complicada, entonces los honorarios no creería yo que sean tan altos, pero sí es importante asociarse con un abogado porque el registro marcario tiene ciertos detalles, que no haya otras marcas similares, hay que hacer una búsqueda previa, entonces para todo lo de merchandising y marca asociada es preferible asesorarse. Si todavía no están pensando en registrar la marca, pues pueden primero testear los productos. No es que uno no pueda vender productos asociados a una obra literaria si no ha hecho registro marcario. El problema es que si esto empieza a venderse muy bien, puede que no tener una marca dé lugar a que otros empiecen a hacer un uso un poco fraudulento o de competencia desleal y empiecen a esconderse mi marca. Entonces, lo mejor es registrarla. Pero si no tengo los recursos y en mi base, si en mi hoja de cálculo todavía no me da para hacer ese registro, pues perfecto, puedo igual ir testeando los productos y ya. Entonces, la producción tiene ciertas minucias que debo planear. Desde que yo lo planeé bien y todo esté documentado en contratos, no voy a tener problema. Pero también debemos tener presente dos otras aristas, y es cómo le llego yo a mis usuarios. Ahora a mí me tienen mi correo lleno con promociones de envases de datos que yo no sé si debería estar o no. Entonces, Iván, ahí que usted es el que lleva la batuta, ¿qué debo tener presente yo para hacer estas campañas, para llegarle a mis usuarios, para tener una base de datos? ¿Qué debo hacer?
Bueno, pues, digamos, también las bases de datos no son algo nuevo. Desde hace tiempo se está utilizando mucho, pues, el mailing de promociones, de ofertas, de nuevos productos. Pues desde que se usa, tiene que tenerse en cuenta la ley de protección de datos personales, que tampoco es algo nuevo. Nuestra ley de protección de datos es del 2012. Digamos, ya llevamos 8 años con esta ley. Seguramente la mayoría de editoriales y pues en general, personas que se encuentran en el mercado ya la están usando porque desde hace tiempo están utilizando el mailing, pero pues digamos sí es importante tener en cuenta que se debe cumplir la legislación en protección de datos personales. Eh, como seguramente muchas personas ya saben también de este tema, y es un tema que también ha tenido cierta visibilidad porque pues la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de la protección de los datos, de la protección del usuario, del titular, ha sido muy visible, de pronto también en noticias y demás. Ha salido, pues yo voy a decir algunas cosas pequeñas que se deben tener en cuenta, que rigen la ley. Entonces, en el momento en que nosotros queremos llegar a nuestros usuarios a través de su correo electrónico, debemos pedir al usuario la autorización previa e informada de que estamos utilizando sus datos y para qué los vamos a utilizar. Entonces, la ley tiene esos requisitos, que es decirle al usuario qué datos van a tomar y para qué. Siempre debemos informarle para qué. Luego debemos tener una prueba de la autorización. Por lo general, cuando nosotros enviamos un mailing, primero hemos pedido al usuario, si él fue a una tienda física o si él está visitando la página web, que nos dé sus datos. Digamos, ahí se entiende que la autorización la da el usuario porque nosotros no estamos captando datos, es el usuario el que los diligencia, el que los da. Entonces se entiende que él da su autorización, pero siempre hay que ser claros en para qué se van a utilizar. Entonces, si está en una página de internet, debemos darle los términos y condiciones. Si la persona está en una tienda física, la persona que está tomando los datos debe decirle, vamos a necesitar su correo para enviarle información sobre promociones, bla, bla, bla. Y una vez lleguen los correos con las promociones o con los nuevos productos, demás, lo que se esté informando al cliente, al usuario, deben estar ahí los términos y condiciones, la política de protección de datos personales, que toda empresa o toda persona incluso que pretenda hacer el uso y tratamiento de datos personales debe tener una política para que la persona pues conozca cómo funciona la política, qué debe hacer, porque esa persona tiene unos derechos en caso de que su información esté equivocada y quiera que la corrijan, se desactualice y quiera que la actualicen, o simplemente quiera que ya esa persona no utilice más sus datos personales y quiera desuscribirse del mailing que le están enviando, perdón, o pretenda que ya no estén no están más en la base de datos. La Toro. Perdón, sí. No, a mí el tema de datos personales también me atora. A mí me parece súper cansón todos estos reglamentos, pero es esas cosas que hay que hacer. Si uno no se mete en problemas, no es difícil. Como usted está explicando, son pasos sencillos de hacer. A veces suena una cosa abogadesca, súper cansona, pero son cosas que hay que tener en cuenta sí o sí, si yo quiero hacer una campaña de mailing, si quiero tener una comunidad virtual bien armada, no quiero tener quejas ante la superintendencia, pues me toca hacerlo, así nos atoremos, Iván, a mí me atora. Sí, y la verdad es algo sencillo. O sea, lo que digo es que lo que hay que tener en cuenta siempre es, hay que decirle al usuario para qué se están utilizando, hay que darle la información necesaria para que él tome la decisión informada de dar o no sus datos, y hay que darle la oportunidad a él de conocer para qué se están utilizando. En caso de que haga una petición, si llega, tenemos que decirle sus datos se están utilizando de tal forma. Ahorita, digamos, si con toda la situación actual, nosotros cambiamos los usos que estamos dando a los datos personales, es importante que entonces, si actualizamos nuestras políticas o simplemente queremos dar unos nuevos usos a los datos, le informemos a todos los usuarios que ya nos lo dieron, porque esa actualización que ellos dieron en su momento fue para lo que les informamos en ese momento. Si queremos hacer nuevos usos, necesitamos una autorización nueva. Entonces, por eso siempre, cuando se actualicen las políticas de protección de datos o cuando se actualicen las formas de uso, es importante que en el siguiente mailing que se envíe
se le informe al usuario y por supuesto pues que en ese mailing no estemos utilizando ya los datos de manera diferente porque todavía no contamos con esa autorización. Una vez la tengamos, pues ya podemos empezar a hacerlo. También es importante tener en cuenta que las bases de datos que tenemos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, deben ser registradas. Es una obligación que estableció la ley en su momento en el 2012, que se ha postergado porque, digamos, no estábamos preparados para hacer el registro masivo de bases de datos y todavía, digamos, el tema era desconocido, pero la superintendencia ya ha sacado unas circulares y, digamos, si ya aquí las personas que nos están viendo ya están haciendo uso de datos personales desde hace tiempo y no han registrado sus bases, deberían revisar cuáles son las fechas para hacerlo. Si están por fuera de la fecha, pues tendrían que hacerlo de una vez. Es un procedimiento muy sencillo porque seguramente todos tienen clasificadas sus bases de datos, entonces simplemente hay que tener claro cuántas bases de datos tenemos. Es un procedimiento que se hace online, eh, no es necesario que lo haga un abogado, entonces digamos que pues no tienen que hacer uso de un abogado, pero si tienen alguna duda, pues sí vale la pena que la consulten con alguien que tenga más o menos conocimiento en protección de datos personales. Igual lo que digo, es un procedimiento sencillo que se puede hacer, de pronto es largo si se tienen un montón de bases de datos. Va a tomar un poquito de tiempo, pero es sencillo y seguro lo pueden hacer y es necesario. A mí ese tema de datos personales me da un poquito de pereza, entonces yo voy a cambiar de tema abruptamente a uno que es mucho más rico y es el de inteligencia artificial. El de inteligencia artificial ahorita está sonando muchísimo y volvemos a lo que decíamos al comienzo, el sector editorial no está cambiando por la implementación o la automatización de procesos ahorita de manera abrupta por la inteligencia artificial. Todavía no conocemos el potencial de los procesos de machine learning. Sabemos que es posible que una inteligencia artificial en este momento de manera autónoma escriba una novela, eso ya se ha visto que se puede hacer. También vemos que hay herramientas que te permiten o acompañar a un escritor para terminar de escribir su novela también. En ese caso no vamos a tener nada diferente, es un autor que está escribiendo con algunas ayudas. Sabemos que también se puede automatizar el proceso de corrección de estilo, eso todos son herramientas que vienen avanzando, pero todavía no se han implementado, no se han masificado, el proceso editorial sigue siendo igual. Esto es para irlo pensando que en este momento, en cuanto a la negociación del contrato, no nos va a cambiar nada porque yo creería que en el corto y mediano plazo esto no va a cambiar. Sí hay que ir pensando ya en una proyección más macro y es cómo va a impactar mis modelos de negocio la inteligencia artificial. Todos hemos visto que el audiolibro ha venido cogiendo cada vez más y más fuerza, incluso ahorita, pues con las medidas de aislamiento, el podcast y el audiolibro cogieron muchísima fuerza. Usuarios que normalmente no estaban acostumbrados a escuchar un libro ya se acostumbraron y lo están haciendo. Lo hicieron en su casa, entonces ahora lo están haciendo en el carro, lo están haciendo en el gimnasio, cosas impensables. Antes la gente ir al gimnasio y estar escuchando un libro le parecía de locos y ya es algo, un consumo normal. Pero también tenemos que pensar si en cierto momento la inteligencia artificial va a permitirme que la voz automatizada de lectura automática sea muy humana, entonces puede que todos estos procesos de producción de un audiolibro y toda esa infraestructura que yo monte para hacerlo, pues no vaya a servir, porque ya con venderle un EPUB a un usuario, él va a tener adicional el audiolibro porque hay otro software que se lo pone y la lectura va a ser muy amigable. Entonces hay que pensarlo más a largo plazo, cómo esto va a cambiar los modelos de negocio. Por lo pronto, inteligencia artificial no nos está cambiando nada. En las universidades todavía pueden seguir enseñando corrección de estilo, no hay problema. Hay que ir cambiando a la par. No hay que volcarse de una vez al cambio, pero sí hay que tenerlo presente. Y algo similar es todo lo del blockchain. Con el blockchain todos hablamos, tenemos eventos académicos sobre blockchain, todo el mundo dice blockchain es la maravilla, esto cambió el mundo, es importante hablar de eso, es un sistema muy seguro que en definitiva nos va a permitir hacer cosas muy buenas, pero hasta el momento no hay nada que yo vea concreto que pueda ser implementado en el sector editorial. Han salido en diferentes países unos registros de derecho a autor basados en blockchain. Entonces le dicen a la gente, registra tu obra, esto va a estar encriptado bajo la lógica del blockchain, entonces va a ser mucho mejor la protección y la gente dice, bueno, blockchain, la gente asume que blockchain es innovación y eso es mejor.
y van y registran. Realmente el registro, hay en cada país un registro nacional de derecho de autor. Acá en Colombia lo maneja la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Puede que no sea blockchain, pero es el que tiene el respaldo legal. Entonces, para efectos probatorios, me sirve mucho más hacerlo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor que con un privado que me ofrezca una mejor tecnología de encriptación de la información, pero pues que no tiene el respaldo de ley. O sea, acá la ley colombiana dice, para efectos probatorios usted debe, y para efectos de oponibilidad, o sea, que terceros me entiendan a mí dueño de esos derechos, pues debo registrar el contrato, es ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y así funciona en la mayoría de países. En Argentina, la protección de la obra se da desde que yo la creé, pero yo no puedo iniciar una acción legal en contra de un pirata hasta que no la tenga registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de allá. Puede que la dirección no haya implementado todavía el blockchain, pero de todas formas yo puedo, no lo necesito desde que la ley me esté respaldando. Ahí, Iván, hay una pregunta sobre bases de datos, así que no sé si usted ve el chat y devolvamos un pedacito a esa parte que veo que generó inquietudes. Sí, preguntan si deben registrarse todas las empresas e incluye a las universidades. Pues, como la ley de protección de datos, o sea, los datos personales hacen parte de un componente de derechos humanos. Todas las personas que pretendan tratar datos personales y tengan bases de datos deberán hacer el registro. Entonces, las universidades sí están incluidas. Es importante entonces mirar si las circulares que ha sacado la superintendencia, en las que dice las características de las personas que deben hacer el registro y las fechas, pues si la universidad está tiene las características y mirar pues, cuál es la fecha para hacer el registro de la base de datos. Pero sí, se debe hacer. Perfecto. Vea que el tema de bases de datos sí gusta, a mí es el único que no le gusta. Sí, no es el tema llamativo. ¿Cómo? No es el tema más llamativo del mundo. No es el tema más llamativo, son cosas que hay que cumplir. Sí. En general, casi todo lo que nosotros estamos hablando, el registro marcario, la firma de un contrato de edición que contemple todo, así mi autor, tengamos una relación de confianza, autor-editor, pues es importante la firma de un contrato, documentar absolutamente todo lo que está pasando, documentar las autorizaciones de mis usuarios para meterlos en un mailing. Son cosas que puede que hagan un poquito más complejo el día a día, pero hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, después estar tapando errores es mucho peor. Entonces, estar solventando el no haber negociado algo bien con mi autor o el no haber hecho el registro marcario cuando ya vi que me están falseando a mi producto, es mucho más oneroso y más, es un dolor de cabeza más grande, digamos, que venirlo haciendo bien desde el comienzo. Entonces, si estoy en una startup o una empresa más consolidada desde antes, pues de todas formas siempre es bueno mantener todo muy bien documentado para no tener problemas. Y cuando uno lo empieza a hacer en diario, ve que no es tan complicado. O sea, estas cosas de datos personales, el registro se hace una vez, como decía Iván, puede ser un poquito más demorado o menos demorado dependiendo del número de bases de datos, pero no es tampoco tan complejo, no se necesita abogado, entonces es bueno hacer. No sé si de inteligencia artificial, Iván, yo lo mando, yo lo quiero sacar a usted el tema de datos personales. No, mentira, si la gente tiene preguntas sobre datos personales, por favor háganoslas, que eso enriquece acá la conversación. Pero no sé si lo puedo mandar a usted a inteligencia artificial, Iván. Sí, claro, pues digamos, sobre el tema que usted ya ha dicho como lo grueso, lo más importante, y efectivamente creo que todavía no hemos llegado a utilizar herramientas en el sector editorial de inteligencia artificial, por ejemplo, para crear una obra, y es que además creo que hay factores que todavía son desconocidos. Por ejemplo, no sabemos el nivel de aceptación que tengan las inteligencias artificiales una vez ya tengan la capacidad de crear obras. No sabemos si a los usuarios les va a gustar que su obra, que la obra que estén leyendo, la haya creado una inteligencia artificial. O sea, no sabemos si eso le va a dar más o menos atractivo a la obra. Si alguien va a decir, no, quiero leer una obra que creó una inteligencia artificial, prefiero seguir leyendo lo que crea un ser humano, o si por el contrario dice, no, pues vamos a ver, le da mucha curiosidad cómo una inteligencia artificial crea una obra y cuál es el resultado. Pero entonces cuando lleguemos a eso, pues lo veremos. Por el momento,
creo que si bien no están todavía disponibles las herramientas más complejas y todavía no vamos a tener una obra que utilice machine learning para aprender qué quiere el usuario e ir adaptándose, sí podemos hacer uso de otras herramientas de algoritmos más sencillos. Yo recuerdo que todavía, a ver, hace algunos años vi que había unos libros de crea tu propia aventura, algo así. Entonces el usuario iba tomando unas decisiones que lo mandaban a una sección diferente del libro y pues cada lector tenía un resultado algo diferente. Pues era el mismo libro. Ahora, con herramientas multimedia, creo que se puede abrir más esa posibilidad, se pueden dar más decisiones al usuario, se puede incluso pues dar una cantidad de finales, pues los que se quieran, porque ya no tenemos el límite del libro en físico, pues un libro de, no sé, 200 páginas, 300 páginas, pues no nos dará pie a tener 10 finales, nos dará pie a tener 2 o 3. Pero ahora, si vamos a publicarlo en EPUB, en un formato electrónico, en un formato animado, narrado, etcétera, pues sí puede haber muchas decisiones que tome el usuario y sí puede haber un resultado de una misma obra muy diferente para cada lector. Eh, Creo que, pues bueno, además no se está utilizando esto solo en el sector editorial. Creo que Netflix ha empezado a utilizar unas películas interactivas en las que los usuarios están tomando decisiones y van cambiando. Entonces, esa posibilidad está muy bien para contenidos multimedia. A mí eso me gusta bastante, poder el final, que haya ramificaciones de la línea argumental, eso siempre es novedoso y al usuario le gusta a veces. Y esto que decía usted de no sabemos qué tanto le va a gustar al usuario y la novedad con una novela escrita por una inteligencia artificial, yo creo que es algo similar que pasó con las maquinitas estas que hacían jugo de naranja, todo el que haya ido a una panadería o que vio acerca una panadería tradicional. Cuando empezaron a poner estas maquinitas que hacían solitas el jugo de naranja, solo tenía que ponerlas, ella la cortaba y hacía el jugo de naranja, la gente compraba el jugo de naranja solo por ver la maquinita funcionar. En algunos países pasó lo mismo con la Expresso Book Machine, esta que yo escogía del catálogo la obra y ahí me la empezaba a imprimir y empastar y me la entregaba. Pues muchos usuarios querían ver la máquina funcionar y comprarle el libro ahí. Ya después muchos usuarios dicen, pues prefiero el jugo, venga de donde venga, a mí me gusta ese sabor, y prefiero tener el libro en la librería y poder romper el plástico o leerlo, verlo, leer un poquito antes y no necesariamente ver ese proceso. Entonces, el consumidor muchas veces se va a lo novedoso, entonces cuando nos vendan, y se me fue la muletilla, cuando nos vendan una obra escrita por una inteligencia artificial, muchos la van a comprar solo por la novedad de ver cómo escribe una inteligencia artificial. La novedad va a pasar y lo más probable es que las empresas que tienen inteligencia artificial no nos van a empezar a decir si eso fue escrito por un ser humano o una inteligencia artificial. O peor aún, puede que nos empiecen a decir que un humano fue el que escribió esa obra, porque acá hay un punto fundamental: en la mayoría de los países del mundo el derecho de autor solo se otorga a lo que escribió un ser humano. Entonces, si es una producción de una inteligencia artificial, eso puede ser subido en redes sociales y compartido libremente y pues lo van a vender, pero yo puedo compartirlo sin tener que pagar regalías. Entonces, una empresa como Amazon o los que están ahorita desarrollando inteligencia artificial, puede que digan, yo le voy a... No, mentiras, no me metí con marcas. Puede que otra empresa en general opte por decir alguna mentirilla y diga, yo voy a contratar a Pepe, a cualquier persona, para que se haga pasar por autora de esa obra que realmente escribió una inteligencia artificial, para que tengamos protección de derecho de autor y lo podamos introducir en el mercado. Pasó la novedad, ya la gente lo único que va a querer es leer simplemente la novela, el cuento o lo que sea, y el usuario puede que, si esto no se regula, no va a saber qué es lo que escribió un ser humano y qué es lo que escribió una inteligencia artificial. Ahí están todos los debates filosóficos, y efectivamente la inteligencia artificial va a poder emular lo que escribe un ser humano. Puede que no, la inteligencia artificial puede que no cree un nuevo género literario, como pasó con nuestro Nobel, pero puede que estas novelas de nicho, para adolescentes, este tipo de cosas, con unos parámetros comunes, con unos lugares comunes, puede que sí lo pueda hacer. No sabemos aún, como decíamos, la inteligencia artificial está hasta ahora evolucionando, no entendemos muy bien ese proceso de aprendizaje automático y las redes neuronales de inteligencia artificial, pero sabemos que tienen potencial
y desde ya toca irnos preguntando cómo se va a regular eso sí toca regularlo legalmente. Por último, Iván, yo quería mencionar un tema muy rápido y es relacionado con esto que decía al inicio y es, mire, actualmente los modelos de negocios existían y ahorita lo que pasa es que se están potenciando y sobre eso hay que hacerse una gran pregunta desde el sector editorial y es qué está pasando con las compras públicas. Todos estamos familiarizados con las compras públicas en papel, las bibliotecas compraban, los ministerios compraban para colegios libros, para el plan lector compraban libros, pero ahora está cogiendo mucha fuerza la biblioteca digital en distintos países y tenemos que preguntarnos cómo están funcionando esas compras públicas en formato electrónico, cómo vamos a insertar ahí contenidos colombianos, quién está pues teniendo el monopolio de la tecnología, porque entonces antes yo vendía solo el ejemplar, ahora yo no solo vendo el libro, sino además debo encimar todo el DRM o el sistema tecnológico que me permite prestar el libro a un usuario sin que lo descargue, que puede tener lectura offline, pero que no lo pueda descargar y mandar por correo a 1000 usuarios, porque entonces eso va a ser piratería. Entonces necesito acompañar el contenido, en este caso, de todo un marco tecnológico que me permita conservar el contenido y prestarlo en los términos que yo quiero. Entonces la pregunta ahora es cómo el sector editorial está respondiendo a eso y cómo las entidades públicas están impulsando el sector colombiano a través de eso, porque recordemos que cuando yo hago una compra pública, pues estoy cumpliendo este deber de llevarle cultura y educación a mis ciudadanos, pero también tengo ese doble fin, estoy haciendo una inversión en un sector que me genera empleo, que me aporta mi Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo las entidades colombianas están apuntándole en esa doble vía con las compras públicas de contenidos y quién está teniendo la tecnología? Si hay desarrollos colombianos, ¿cómo se van a apoyar? Pues podemos pensar, en Colombia hay plataformas, en Colombia ya se ha hablado del Netflix de libros y hay distintos que están ofreciendo. Entonces, ¿cómo empezamos a impulsar ese desarrollo? Sí, definitivamente. O sea, tenemos que dejar de pensar que aquí en Colombia no se están dando estos desarrollos porque efectivamente ya tenemos la capacidad, ya puede haber una plataforma virtual creada aquí que nos permita tener los libros para las compras públicas, o sea que sí es un tema que hay que pensarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, definitivamente. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias. Yo esta vez me fui de perezoso y lo puse a hablar a usted mucho más. No, está muy bien, está muy bien. Nada, pues muchas gracias y a los que nos vieron también muchísimas gracias por, como decía al comienzo, haberles sacado tiempo a esto. Muchas gracias, espero que les haya servido algo de lo que dijimos. Nada nuevo, pero espero que les haya servido. Listo. Gracias. Gracias.